Bienvenidos a nuestro segundo informe, nuestro segundo comentario académico con los aspectos más importantes de este martes 7 de marzo en los principales mercados financieros. Todo el público inversionista, medios de comunicación entre otros, pues estaban muy atentos a la comparecencia de Jerome Powell porque, según su tono, sus palabras, pues daría pistas sobre la velocidad, el ritmo, la cantidad en temas de política monetaria, específicamente por los temas de tasas de interés, incremento en tasas de interés. La inflación como tal no es el componente estructural con el cual un operador o un inversionista debería fijar su portafolio. Eso ya lo hemos hablado anteriormente. La inflación ya no es la variable. Eso cuando es moda en los medios ya no es. Ahora, no por eso no va a seguir generando volatilidad. La volatilidad se va a seguir generando porque en el mercado financiero hay una manía y es el intento por predecir con total certeza los eventos de los cuales no se tienen herramientas, predicciones o control. Entonces tenemos un mercado que ha venido fallando múltiples ocasiones en el techo, cuando los datos simplemente no confirman esos techos o esos pronósticos, el mercado pues eleva su volatilidad. Pero es recesión, impacto y duración lo que debería ser la base estructural con el cual un operador o un inversionista debería estructurar portafolios. Esto simplemente es volatilidad y es parte entre comillas del juego. Si usted entiende qué controla y qué no, usted va un paso adelante. Y si por supuesto evita lo que no controla, pues va 2 pasos adelante. En ese orden, frente a lo que hicimos ayer, que básicamente fue aligerar el portafolio, incluso quedarnos con una sola posición, fue precisamente eso. No tenía total certeza de cómo iba a ser el tono de Jerome Powell. Iba ganando en algunas fracciones, simplemente se van del portafolio. Es lo sencillo, es lo básico. Y a veces lo básico y lo sencillo es lo que a uno le termina protegiendo el capital. Sobre todo en mercados tan rápidos y tan dinámicos como los americanos. Otra cosa es Colombia, ¿sí? Pero digamos que en la parte americana o usted opera con stop muy ajustado o simplemente hace la tarea. ¿Y la tarea qué es? Va con ganancias o va plano o pierde muy poco. Se enfrenta a un escenario macroeconómico que no conoce, liquide. Aumente liquidez, cualquier cosa, volvemos a entrar al mercado. Hoy, por ejemplo, podríamos haber recomprado lo que vendimos ayer, pero no lo hice. ¿Por qué? Quiero seguir observando cómo el mercado termina de ajustar los stop. Lo que nos cuenta Jerome Powell realmente como tal no es nada diferente, no es nada nuevo. El problema, repito, es que todo el mundo o todo el planeta le apostó a una condición diferente. Entonces, todos quieren corregir el error, la puerta se hace muy pequeña y para que la puerta se abra más o permita el espacio, los precios empiezan a brincar y es por eso que vemos hoy un recorrido fuerte en algunos índices y pérdidas importantes en algunos emisores. La fotografía en los Estados Unidos es de la siguiente forma: el Dow Jones cae 1,72%, el Nasdaq cae 1,25%, el Standard & Poor's cae 1,50% y el índice Russell cae al 1% aproximadamente. Y esta historia de estar adivinando techos o de ser optimista se ve en petróleo. Ya de por sí la serie es imperfecta, pero petróleo se toma un descanso, castiga los largos y eventualmente vemos un retroceso también fuerte en petróleo, más del 3,70% para ambas referencias, el Brent en 83,16 y el WTI lo hace en 77,36. Es lo correcto, es lo sano. Que un precio se mantenga alto con una serie imperfecta no quiere decir que la serie imperfecta esté fallando, ¿no? Simplemente que el mercado se demora en modular, pero cuando lo hace tenemos estos recorridos y estos castigos. Y este castigo pues pasa factura, por supuesto, a algunos mercados emergentes. Hay ruido en deuda. Los bonos desarrollados perdieron terreno y los bonos emergentes perdieron terreno. Y esto pues se le suma a petróleo. Ahora nuestra nuestra pizarra de activos referentes, pues lo que vemos en el sector de petróleo, energía y relacionados es básicamente pues un sentimiento bajista. Canacol pierde 3,15%, se ubica en 11,37 centavos, pivotes 11,23, 11,61, en Colombia pierde 0,20% a 39.470 pesos. La manipulación sigue estando a flor de piel, básicamente jugando con ese par canadiense, con la acción en Canadá y con el dólar en Colombia. Así que aquí digamos no hay nada diferente. Por 5 días consecutivos cierran los máximos del día. Pero como es tan poco volumen, digamos que incluso la serie, digamos que a uno muy limitado para analizar la serie como tal. Así que ahí se aplica otra serie de análisis.
Volumen, 166 millones de pesos aproximadamente. Se multiplica por más de 4,5 veces frente a la jornada previa, pero es que las bases comparativas son irregulares. Entonces, digamos que 166 millones, aun cuando se multiplique por 4, pues realmente es un volumen bastante marginal. Así que en Canacol, repito, una caída en Colombia de 0.20%, finalizan 39.470 pesos. No hemos tenido ningún tipo de interacción y por ahora pues no hace parte de nuestras intenciones. Si vamos a la parte americana, Ecopetrol cayó 3,43%, se ubicó en 11,25, pivotes 11,20, 11,65, amplio rango, no hicimos parte de la fiesta en Ecopetrol. En Colombia cae 2,01% a 2.685 pesos, retrocede pues luego de 2 jornadas anteriores de alzas, 85 pesos de pivote, máximo en la jornada 2.755, una apertura ligeramente bajista a 2.714 pesos, un volumen bastante marginal, o no marginal, simplemente muy limitado frente a lo que nos tiene acostumbrados Ecopetrol y lo que debería ser un mercado organizado. Volumen en Ecopetrol tan solo 9.522 millones, eso lo hacen 3-4 operadores de fondos, digamos, incluso menores. En acciones se negociaron cerca de 3.523 millones y medio de acciones aproximadamente, y con un Ecopetrol bajista, pues ya el mercado tenía una presión importante. Ahora, lo que pasa es que la tendencia, digamos, se distribuyó en las demás acciones y otras acciones de peso, pues de alguna forma amortizaron lo que Ecopetrol le quitó al mercado. Si yo voy a ver la fotografía del índice, tenemos una alza muy marginal, 0.09%, en las 1.236,75 unidades. Digamos que Colombia, así sea marginal, logró sobresalir frente a la región, que la región realmente tuvo cifras negativas. Incluso el índice XG en los Estados Unidos ganó 1,26% también. Si vamos a la pizarra de ganadoras, tenemos a un mercado corrigiendo también parte de los excesos, en concreto avanza 10%, 187 pesos. Digo excesos porque en una amplia gama de activos lo que hemos visto son stop puntuales por llamada garantía, repos y relacionados. Nutresa avanza 7,39% a 56.700 pesos y Back Holding International avanza 4,33 a 224 pesos. Esta última pues presentaba actividad en apertura de manera importante, básicamente, o por lo menos en temas de variación importante, por la propuesta de dividendos, que a yield o rendimiento pues básicamente presenta una ganancia pues importante para quien decida mantenerla. Básicamente tomar el dividendo total y simplemente hacer la división sobre el precio del activo. Entonces esa propuesta pues genera, digamos, algún tipo de incentivo. Ayer en las redes sociales, como siempre es usual, ruido, digamos, por ese cambio que ha tenido, digamos, lo que es Grupo Aval en temas de reparto de dividendos. Yo he sido con ustedes, les he expresado mi opinión. Yo prefiero que una compañía haga dinero y que realmente lo reinvierta. O incluso, a veces ni siquiera la discusión es el dividendo, a veces es el alto porcentaje de ganancias que reparten. Digamos que quiero ser un tanto más exacto. Pero yo me siento más cómodo con una compañía que reparta menos y aumente reservas o que incluso busque otros proyectos. Finalmente, si la compañía crece, la acción al final va a reflejar este tema. Pero hay para todos los estilos, ¿no? Hay gente que solamente es por dividendos, hay gente que opera con otras cosas. Yo lo único que les digo es que tengan muchos argumentos para una decisión. Porque si usted soporta una decisión de compra, si usted pone todo su patrimonio en un activo con un solo argumento y ese argumento simplemente se anula, ¿dónde queda su operación? ¿Dónde queda, digamos, el valor final? Así que siempre tener distribuido esa decisión que sea una suma de muchos factores. La parte negativa, Grupo Sura cae 7,30, 33.000 pesos, ETB cae 6,64% a 111,10 y Promigas cae 2,84 a 4.100 pesos aproximadamente. Hoy tuvimos mucha volatilidad en dólar. Digo mucha porque la volatilidad es normal en dólar, digo por encima de la media. Dólar, tuvimos un mínimo en la primera hora de negociación o muy cercano a la primera hora de negociación en 4.651 pesos. Digamos que ahí se cumplió el rango, que es 4.620, 4.660. Digamos que ahí, digamos que en el pivoteó en el rango. Un rango que se abrió o una puerta que se habilitó luego de haberse roto los 4.830, que aquí lo hablamos. Ayer hubo una ruptura muy importante y muy clave por debajo de móvil 60 días. Si el movimiento es perfecto y no existe ningún ruido adicional que lo cambie, realmente las profundidades
son hasta 4.260, digamos por esos niveles. Así que el piso es bastante profundo. Hoy lo que sucedió es que justo cuando el mercado toca ese piso en la referencia inicial, en ese rango de 4.660, 4.620, pues a nivel global el dólar empezó a repuntar. Si ustedes ven LATAM, pues LATAM básicamente perdió terreno. ¿Qué es lo que sucede? Que seguramente mucho público se anticipó, habilitó cortos, posición propia habilitó cortos, porque asumía que eventualmente iba a pasar de largo el dólar. Digamos que no los juzgo, porque realmente la evidencia va hacia allá. Y pues eventualmente el mercado, en la medida en que se recuperó, pues esos cortos, o sea, esa posición fallida tuvo que irse a cerrar, y eso básicamente también amplificó, digamos, los largos en dólar. Hay un tema de ruido con el presidente Gustavo Petro. Yo realmente no quisiera pensar que es eso, y en esto he tratado de ser lo más justo y lo correcto, porque sí, a mí no me gusta el gobierno, y sí creo que hay unas cosas que realmente rayan con lo absurdo. Pero a ustedes, es decir, ustedes no necesitan ver mi posición política, ustedes necesitan ver que yo traduzca para ustedes los datos y las situaciones. Así que, como les mencioné hace un tiempo, lo que el gobierno haga bien, lo diré, lo que el gobierno haga mal, lo diré, y hasta ahí. No voy a amplificar las cosas. Entonces sí, hay un tema ahí de Twitter, pero no creo que realmente eso explique el movimiento. Creo que el movimiento lo explica más el hecho de que una gran cantidad de operadores se vendieron esperando caídas mayores. Cuando simplemente el precio rebota, pues los operadores tienen que ir a cerrar la posición, y eso multiplicado por muchos operadores hace que lo que podría haber sido un rebote normal se amplifique. Y si le sumamos el ruido a nivel internacional, pues tenemos esa coincidencia, porque a nivel internacional fue ruidoso, por lo que ya comenté inicialmente. Ahora, también a las rupturas tanto alcistas como bajistas hay que darles 2 días. Ayer tuvimos promedio móvil de 60 días o 50 ajustado que se rompía a la baja. Había que darle otra jornada como la de hoy, y hoy, digamos, se ubica nuevamente por encima del dólar. También hay que darle otra jornada adicional. Digamos que para mí la puerta o el deterioro está. Que haya rebotado hoy creo que responde más a los temas de corto, y veremos mañana cómo el mercado lo va tomando, ya digamos depurando un poco más lo de Jerome Powell. Pero creo que responde a eso, y no quiero, digamos, incluir un tema político, que aunque lo he incluido en su momento porque sí lo he considerado, creo que hoy simplemente es eso. Si vamos a la parte de deuda pública o los TES, tenemos en la parte corta, bueno, volatilidad, por supuesto. La parte corta estuvo perdiendo hasta 10 puntos básicos y logró recuperarlos, 10.39, 10 jornadas consecutivas de ganancias. Pero lo que fue los bonos con otros vencimientos, es decir, hay vencimientos hasta 2050. Entonces todas estas referencias, la gran mayoría perdió terreno, es decir, subió la tasa de interés. ¿Que es algo malo? No, creo que es normal, es que hemos tenido, entre comillas, un rally en deuda pública. Entonces, que el mercado tenga 1, 2, 3 jornadas negativas, creo que es normal. Creo que aquí tampoco le pondría una connotación política, es normal. Si usted gana dinero y ve que eventualmente el mercado ya no va a subir más o no le va a dar más rentabilidad, ¿usted qué hace? Asegura. Así que creo que eso es lo que le pasa a los operadores de deuda pública, que simplemente están asegurando lo que han ganado. Así que para mí la fotografía es totalmente normal. Ahora, si existiera ruido, pues ese ruido no hay que verlo como negativo. En el ruido es donde precisamente está el dinero. Si esto es tranquilo, si todo el mundo conoce los mismos elementos, ¿cuál va a ser el dinero que vamos a hacer? Necesitamos tomar un error y apoderarnos de un extremo del mercado, en pánico o euforia. En la mitad no se hace dinero. Yo tengo que esperar que el mercado se ubique en extremos. Así que para mí lo que sucede en el mercado hoy es totalmente natural, y veremos la jornada que viene, pues finalmente ese sentimiento cómo se va aplacando. Porque recuerden que a veces cuando se toman decisiones bajo incertidumbre más límite de tiempo, a veces las cosas no se piensan de forma correcta. Con el tiempo el mercado ya las modula un poco más, así que veremos mañana cómo se comporta la bolsa. Y en la parte del mercado global colombiano, Amazon subiendo 1,87%, a 450.000 pesos aproximadamente, y Nubank cae 1,16% y se ubica en 22.910 pesos. Así que esta fue la fotografía de la jornada. Nos veremos el día de mañana con nuestros 2 informes académicos, Avanza Colombia en la apertura, y en la tarde un informe un poco más completo con opiniones, realidades de la gestión de capital en mercados financieros. Para Data y FX les habló Diego Franco.